Amigos de Benepress, buenos días. Les saluda Pedro Eduardo Leal. Hoy le hacemos el quite a nuestro compañero Fernando Tineo para conversar con José Toro Hardy, economista y experto petrolero. Bienvenido, doctor Toro Hardy, a Benepress. Muchas gracias, encantado de estar aquí nuevamente, Pedro. Claro, fíjese, doctor, el tema económico y petrolero se acelera a medida que la crisis se agrava. La crisis es política, económica y social, pero el ciudadano a pie lo que más siente es la economía. El bolsillo cada vez está más golpeado. Quisiéramos comenzar la conversación, bueno, por las proyecciones que ha hecho el Fondo Monetario Internacional, en que tenemos una de las crisis más duras en el último siglo a nivel mundial. Sí, señor, ha habido 5 crisis en los últimos años muy severas. Una fue Libia, y la otra es Venezuela. El único tema es que Venezuela es el único caso en el cual esto se produce sin que haya ni un desastre natural ni un evento bélico de por medio. Esto es simplemente errores en materia de política económica que han llevado a un colapso de la economía venezolana. Fíjese, su fuerte es el tema petrolero. Todos estos errores que a usted asemejan se ven reflejados en PDVSA, una industria de las más importantes de América Latina y del mundo en materia petrolera, y hoy está prácticamente quebrada. Así es. Quisiéramos conocer su balance sobre la situación real hoy de PDVSA para dar paso a los fallos que hemos visto. El lunes veíamos a una corte norteamericana fallando a favor de Cristalex, dejando un precedente importante en contra de la nación venezolana. Bueno, empiezo por decir de lo que era PDVSA antes. Yo fui miembro del directorio de PDVSA. Para 1998, cuando yo estaba allí, PDVSA era la segunda mayor empresa petrolera del mundo entero, solo superada por Saudi Aramco, Arabia Saudita. Estábamos produciendo 3,5 millones de barriles diarios de petróleo, y de haberse continuado las inversiones previstas en la apertura petrolera, que ya había sido discutida ampliamente en el país, las bases mínimas de negociación han sido aprobadas por el Congreso, la viabilidad legal la había fijado la Corte Suprema de Justicia, se han hecho unas licitaciones que fueron impecables y que las vio el mundo entero, y que hubiesen determinado, de haberse seguido con aquellas inversiones ya suscritas, que hoy en día deberíamos estar produciendo más de 5,5 millones de barriles diarios. Pero de acuerdo con la OPEP, apenas estamos en unos 730,000 barriles y la producción sigue cayendo aceleradamente. Pero no solo es la caída de la producción, es el endeudamiento de PDVSA, que hoy en día luce impagable. Es al mismo tiempo el haber perdido aquel personal extraordinario. En el 2002-2003 despidieron a 20,000 trabajadores, que en promedio tenían 15 años trabajando para la industria. En conjunto fueron 300,000 años de conocimiento y de experiencia que lanzaron al cesto de la basura. PDVSA nunca más pudo recuperarse. En un momento determinado se recuperaron los precios del petróleo y el país no notó la tragedia que estaba ocurriendo. Pero ahora que cayeron los precios del petróleo y cayó la producción, sencillamente es inmanejable, es inviable. Ya la industria petrolera no aporta lo que antes aportaba, pero como ella aportaba el 98 o 97% de todos los dólares que ingresaban al país, pues hoy no hay dólares. Y sin embargo, se está dolarizando. Ya hablaremos dentro de poco del tema de la dolarización venezolana, pero quisiéramos brevemente que nos hable sobre las responsabilidades sobre esta situación a que han llevado a PDVSA. Claro. Y quisiéramos, porque hemos visto opinadores y analistas asomando la posibilidad de una privatización a fin de que el país no termine de morirse de hambre. Quisiéramos su posición al respecto. Bueno, fíjate, Venezuela sigue teniendo grandes reservas de petróleo en el subsuelo, no las más grandes del mundo, como ha dicho gente vinculada a este régimen, pero sí reservas más que suficientes. Ahora bien, para poder recuperar la producción habría que invertir entre inversiones y gastos, unos de 25 a 30,000 millones de dólares por año durante los próximos 8 años, nada más que para recuperar la producción que teníamos hace 20 años. Es evidente que el Estado venezolano no está en condiciones de hacerlo, no tiene ese dinero, de manera de que si queremos recuperar la industria petrolera, tendremos que buscar algún mecanismo que permita incorporar capitales privados. Una suerte de nueva apertura petrolera mucho más audaz que la anterior, para poder conseguir el dinero para recuperar la industria, que es vital para recuperar la economía venezolana. Ahora, tendremos que entender que la participación del sector privado será mayor, entre otras cosas, porque no solo es un problema del monto de inversiones que hay que hacer, que no sostiene el Estado, es un problema del tiempo del cual disponemos. ¿Por qué? La Agencia Internacional de la Energía nos está diciendo que de aquí
al año 2040 la demanda mundial de petróleo seguirá creciendo, pero que del año 2040 en adelante la demanda de petróleo empezará a caer progresivamente, desplazada por otros agentes energéticos menos contaminantes. ¿Qué significa eso? Que tenemos 20 años para hacer todo lo que podamos hacer en petróleo. Eso nos hace más urgente empezar a invertir, y para mañana es tarde. Ahora, este mismo cuento de esa ventana de oportunidades de 20 años, no solo lo sabemos nosotros, lo saben todos los países que tienen reservas de petróleo. Y todos están tratando de crear condiciones más flexibles para atraer inversiones privadas para poder monetizar esas reservas de petróleo que tienen en el subsuelo, que quizás más adelante ya no le van a servir. De manera que esa es la situación en que estamos. Necesitamos grandes inversiones, el Estado no las tiene, el tiempo que tenemos para hacerlas es corto, y en consecuencia tenemos que entender que hará falta la inversión privada para recuperar la industria. Falta de fondos, el reloj corriendo en contra, la justicia internacional haciendo valer los derechos de empresas internacionales, y quisiera tocar puntualmente el tema Cristalex con el fallo que ha tenido la Corte Norteamericana en contra de PDVSA. ¿Cómo no? Fíjate lo que pasa. Me voy a ir un poquito antes de Cristalex, porque eso es, digamos, la guinda del pastel, pero el problema viene desde antes. PDVSA había emitido en el año 2017 unos bonos que vencían, bueno, en el año 2017. No pudo pagarlos. Entonces, para poder refinanciarlos hasta el año 2020, por eso se llaman bonos 2020, ofreció en garantía el 50,1% de las acciones de Citgo, además de pagar al 10,75% de intereses, además de vender no a valor facial, sino con un descuento importante esos bonos. Pero no contenta con eso, porque la República no tenía cómo cubrir el déficit, le pidió 1.500 millones de dólares prestados a la empresa rusa Rosneft, a cambio de lo cual le dio el 49,9% restante de las acciones de Citgo en garantía. O sea, Citgo está 100% hipotecada. Pero como si eso fuera poco, recordemos a Chávez parado en una esquina con aquella expropiese, expropiese, expropiese. Empezaron a expropiar cosas. Entre las empresas expropiadas fue Cristalex, una mina de oro que se llamaba Las Cristinas en el estado de Bolívar, que nada tenía que ver con petróleo. Cristalex fue a un arbitraje internacional en el CIADI y allí perdimos 1.200 millones de dólares, que después, junto con otro, subió a 1.400 millones. En vista de que PDVSA no pagaba el arbitraje, o la República no lo pagaba, pues Cristalex se fue al estado de Delaware, en la corte en el estado de Delaware, donde está constituida Citgo, y pidió cobrarse con activos de Citgo. El tema es que Citgo inmediatamente reclamó y dijo: señores, una cosa es la República y otra cosa es Citgo. Sin embargo, el tribunal dictaminó que Citgo lo que era un alter ego de la República. ¿Por qué? Citgo le pertenecía 100% a PDVSA América y PDVSA América 100% a PDVSA y PDVSA 100% a la República. De manera que dictaminó que sí se podían cobrar con acciones de Citgo. Sí, inmediatamente eso se apeló y acaba de salir la decisión del lunes diciendo que sí se puede cobrar con activos de Citgo. De manera que tenemos los problemas de los bonos 2020, tenemos el problema de Cristalex, 1.400 millones de dólares, pero tenemos además otra cosa. El Estado venezolano ha perdido innumerables arbitrajes internacionales ante el CIADI y el Banco Mundial. Por ejemplo, ConocoPhillips, ExxonMobil, muchos otros. Bueno, todos estos señores muy probablemente van a tomar el mismo camino de Cristalex. Van a querer cobrarse con activos de Citgo. Eso es terrible para la República. En este momento, Citgo está tratando de enfrentar el problema y la PDVSA ad hoc también designada. Están pidiendo una reconsideración de eso y eso permitirá ganar tiempo. Mientras tanto, la directiva actual de Citgo, que es una gente extremadamente bien capacitada, si me lo permites te hablo un poco de ellos. ¿Cómo no? La presidenta es la doctora Palacio, que es graduada summa cum laude en la Universidad Católica, con una maestría con honores en la Universidad de Columbia y un PhD en la Universidad Johns Hopkins, Washington, especializada en temas financieros petroleros, encabeza la empresa. Pero ahí está también Ángel Olmeta. Ángel Olmeta fue quien en los años 80 compró Citgo para PDVSA y además fue director de PDVSA durante muchos años. Yo puedo dar fe de su capacidad porque estaba junto conmigo en el directorio de PDVSA. Está también gente como Luis Urdaneta, que fue presidente de Citgo varios años, vicepresidente de PDVSA, y también doy fe de su capacidad porque también se sentaba conmigo en el directorio de PDVSA. Esos señores
empezaron a arreglar, salvar la PDVSA a Citgo para los venezolanos. Primero, acaban de tomar un financiamiento de cerca de 1.800 millones de dólares para pagar los bonos 2020. Por cierto, en condiciones infinitamente superiores a los que había logrado la Citgo anterior. Este préstamo lo tomaron vendiendo los bonos a valor facial, pagando apenas 9,25% de interés en lugar de 10,75%. Eso resolvería el problema de los bonos 2020. Pero ahora tenemos que resolver el problema de Cristalex y habrá que resolver el problema de las otras empresas que vienen en fila india. Es una situación bien compleja que implicará, primero, apelar, como se está haciendo, pero segundo, negociar. Ahora, una cosa tenemos que estar claro, no es el actual régimen venezolano quien está en condiciones de negociar, sencillamente porque no le inspira confianza a nadie. Tendrá alguna vez que haya una nueva realidad política en Venezuela, habrá que sentarse a hacer una negociación de conjunto. Y es vital que salvemos Citgo, porque Citgo es el principal brazo comercializador del petróleo venezolano. Si me lo permites, te explico lo que llegó a ser Citgo para entender el drama que estamos viviendo. Citgo llegó a tener 8 grandes refinerías en los Estados Unidos. Llegó a tener oleoductos que atravesaban a los Estados Unidos de sur a norte. Llegó a tener 36 terminales. Llegó a tener 15.750 estaciones de servicio banderadas con la marca Citgo. Eso nos permitía llevar el petróleo desde el subsuelo venezolano hasta el tanque de gasolina de los automovilistas americanos, pasando todo el tiempo por instalaciones venezolanas, yacimientos venezolanos, pozos venezolanos, oleoductos venezolanos aquí o allá, refinerías venezolanas aquí o allá, tanqueros y supertanqueros venezolanos. Eso era una integración vertical perfecta, a través de la cual llegamos a controlar el 10% del mercado interno de gasolina más grande del mundo, que era el de los Estados Unidos. Eso hoy en día está bastante disminuido. Ya no quedan sino 3 refinerías, se desprendieron de los oleoductos, ya no hay ni la cuarta parte de las estaciones de servicio, pero aún así es el 4% del mercado interno de gasolina de los Estados Unidos. Y aún así es vital para Venezuela porque el nuestro es un petróleo pesado, con mucho azufre, con muchos residuos metálicos, y hay muy pocas refinerías en el mundo que lo pueden procesar. Entre ellas, nuestras propias refinerías en los Estados Unidos, que son las de Citgo. Si perdemos esas refinerías, va a ser muy difícil seguir vendiendo ese petróleo en las condiciones actuales. Doctor Trojardi, no quisiera despedirlo sin hablar del tema económico, pese a que no está directamente vinculado a lo que estamos hablando. Mientras ocurre todo esto en la justicia internacional, el venezolano, el ciudadano de a pie en Venezuela, ve los efectos y los estragos de la contracción económica en su bolsillo. Incluso hablábamos fuera de cámara sobre el tema de la dolarización y la supuesta hiperinflación en dólares que ya existe en el país. Bueno, mira, sencillamente el Fondo Monetario Internacional nos está diciendo que este año el Producto Interno Bruto va a caer en un 35%. Es una barbaridad, es la mayor caída del Producto Interno Bruto en ninguna parte del mundo. Pero es que esto se suma a una caída del 65% del Producto Interno Bruto a lo largo de los últimos 5 años. De manera que destrozaron la economía venezolana. Pero para colmo, tampoco hay moneda en el país. El gobierno emite y emite y emite dinero a través del Banco Central para cubrir el gasto público, pero lo emite vía digital, ni siquiera lo imprime. Ese dinero causa una inflación brutal. Pero después, ese dinero, al llegar a los bancos, el Banco Central le prohíbe a los bancos prestarlo, impone un encaje legal del 100% sobre esos excedentes monetarios. Eso significa que los bancos no pueden prestar dinero y por lo tanto las empresas venezolanas no tienen capital de trabajo. Y los venezolanos se encuentran con que no hay circulante en la calle, las empresas no están trabajando, hay una escasez enorme y es un drama económico, colapso de la economía. ¿Qué está pasando? Bueno, por la vía de los hechos, el bolívar está dejando de circular a nivel de consumo y la gente está pagando en dólares. Los automercados se pagan en dólares, uno va a un restaurante, se paga todo. Pero ¿de dónde salen esos dólares? Porque no lo sabemos. Muchos dicen, no, son transferencias que hacen los venezolanos en el exterior. Pero es que cuando hacen una transferencia, el banco se lo entrega a uno en bolívares, no en dólares. ¿De dónde sale? ¿Cuál es el origen de esos dólares? Que son hoy en día la moneda con la cual se están haciendo las transacciones en Venezuela. Es una situación realmente complicada, compleja, difícil, que tendremos que enfrentar, porque los países no desaparecen por más esfuerzo que estén haciendo con sus políticas irracionales que han provocado este colapso de la economía.
Muchas gracias por su tiempo, doctor. Amigos de Benepress, era José Toro Hardy, experto petrolero y analista económico, con nosotros. Encantado, Pedro. Muchas gracias. Muchas gracias.